Educar para una convivencia democrática en tiempos de violencia. ¿Es posible? Que será conducida magistralmente por la maestra Patricia Carvajal Padilla. La comprensión de la conciencia moral de los maestros puede considerarse como una ruta inicial hacia el desarrollo profesional de los docentes, ya que revela las percepciones que los maestros tienen de las dimensiones morales de su rol como educadores, reconocer las necesidades de cambio en los maestros, sus percepciones, dilemas, temores, fortalezas, carencias y emociones son elementos indispensables a tomar en consideración en el diseño e implementación de propuestas de formación docente desde una perspectiva valoral. Maestra Patricia Carvajal Padilla. Agradecemos profundamente a la maestra Carvajal su benévola disposición para compartir de manera generosa sus conocimientos y su experiencia, con el único afán de favorecer la construcción de una realidad mejor a través de la educación. Asimismo, agradecemos a las y los presentes la atención a este llamado. Su grandeza se refleja en la humildad de quien reconoce la necesidad de cultivar la sabiduría y en ella la necesidad de seguir aprendiendo. Agradecemos especialmente al profesor José Alfredo González Quintana, coordinador de la Normal Superior Unidad Juárez. Démosle un aplauso. A la maestra Antonia Valencia Legarda, coordinadora de posgrados de la UPENESH. Un aplauso para ella, por favor. Agradecemos al personal docente del Centro de Actualización del Magisterio de Ciudad Juárez su presencia. Démosle un aplauso. A la maestra Patricia Grajeda, directora del Instituto Vicentino y su personal docente. Algunos datos que dan cuenta del recorrido académico y profesional de nuestra ponente son: la maestra Patricia Carvajal es antropóloga por la Universidad de las Américas en Puebla, cursó la especialidad en Educación y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tiene el grado de maestría en Currículum y Desarrollo Docente por el Instituto Ontario de Estudios en Educación de la Universidad de Toronto, Canadá. Se ha desempeñado como coordinadora de proyectos de educación de adultos, educación intercultural, así como en diversos proyectos de investigación y formación sobre los temas de educación para la paz y los derechos humanos, educación en valores y convivencia escolar. Durante 15 años ha participado en el proyecto de Educación para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de León. Paralelamente, de 1999 a la fecha, se desempeña como académica e investigadora del Departamento de Educación de la misma universidad, en donde funge como profesora de la licenciatura en Pedagogía y de la maestría en Gestión Directiva de Instituciones. Asimismo, ocupa el cargo de coordinadora del Nodo de Formación de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Es autora y coautora de diversas publicaciones sobre educación para la paz y los derechos humanos, educación en valores y convivencia escolar. Entre ellos, mirar la práctica docente desde los valores, Eduquemos para la Paz y los Derechos Humanos de cuarto, quinto y sexto grado, Comunidad Educativa, un proceso de formación para la responsabilidad, una aproximación a la comprensión de la conciencia moral de docentes de educación básica a través de un proyecto de intervención, de lo local a lo internacional, una experiencia latinoamericana de formación en valores mediada por las TICs, convivencia y violencia escolar, cuadernos sobre equidad, entre otros. Sin más preámbulos, demos inicio a este evento con la certeza de que será una experiencia grata y enriquecedora para todos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas.
Bienvenida, maestra Patricia Carvajal. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Se oye bien? Es un placer para mí estar aquí en su aniversario de plata, si se puede llamar así. Ciudad Juárez ha sido una ciudad que ha estado presente en la mente de muchos mexicanos y mexicanas en los últimos años. Y es una enorme oportunidad para compartir los resultados de la última investigación que he realizado en función de cómo se puede construir una convivencia democrática en escuelas situadas en contextos de violencia social. Entonces, el objetivo de esta conferencia es compartir con ustedes los resultados de esa investigación, en donde me surgió, como a muchos de ustedes, una inquietud profunda por descubrir qué estaban haciendo los docentes con los actuales niveles de violencia que estamos viviendo. ¿Cómo es que la violencia social está permeando las escuelas? ¿Cómo es que los maestros y maestras están respondiendo a ese reto? ¿Qué están haciendo en sus aulas? Por lo tanto, desde el 2014 empecé a hacer esta investigación en una ciudad de Guanajuato. Por cuestiones de confidencialidad no digo la ciudad, porque algunas de las colonias donde trabajé pueden ser identificables fácilmente por los rasgos. Y me dediqué a buscar maestros y maestras que estuvieran implementando en sus aulas procesos dialógicos con los alumnos, procesos de inclusión, procesos equitativos en función de darles oportunidades a esos niños que están en rezago social para que se pongan al corriente y logren cursar el año escolar adecuadamente, logren sacar su certificado de primaria. Mi intención era también integrar maestros o maestras de secundaria, pero no fue posible. Una candidata muy fuerte para que yo la integrara en mi muestra finalmente no pudo participar por una cuestión personal que todavía me motivó más a hacer esta investigación. Esta maestra, que trabajaba en una comunidad apartada, digamos, en la periferia de la ciudad, y que trabajaba con niños que ya estaban en las pandillas, como vamos a ver que ya inclusive muchos niños de primaria ya participan en pandillas en estos contextos. Cuando la cité, le hablé por teléfono, le dije, maestra, me lo han recomendado muchísimo, yo estoy haciendo esta investigación, le gustaría participar, y me dijo, mira, Pati, vámonos reuniendo y yo te explico. Ya, nos fuimos a tomar un café y llevaba un oficio y me dijo, esa es la razón por la cual no puedo participar en tu investigación. Y al momento de leer el oficio yo me impresioné porque habían asesinado a su esposo unos meses antes, precisamente una banda de chicos de la edad de los niños de secundaria. Lo asaltaron y lo mataron. Entonces decía, pedí 6 meses de licencia para hacer frente a esta situación. Y le dije, bueno, no es ahorita, pero después sí me gustaría observarte. Todavía la tengo pendiente, pero finalmente, después de hacer entrevistas con 12 maestros que estaban y maestras que estaban en estas condiciones, seleccioné a tres maestras que estaban implementando en sus aulas, poniendo en práctica pedagogías relacionadas con lo que yo llamo una convivencia democrática. Y esto es lo que me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué están haciendo estas maestras? ¿Es posible educar para una convivencia democrática en estos contextos, en estos tiempos de violencia? Pues eso es lo que me gustaría conversar con ustedes. Entonces, empezamos. Bueno, yo creo que no tengo que ser muy explícita en el sentido de que algunos autores consideran que México vive una… la siguiente, por favor. una avalancha de violencia desde el 2007. Y esta avalancha de violencia
es la combinación de dos factores. Por una es la guerra contra las drogas, que se inició en el 2006, como ustedes saben, y que a partir de ese 2006 inició un pico enorme de crecimiento en los índices de violencia. Y esa se suma a la desigualdad creciente que ha sufrido el país a partir de las políticas de austeridad que se han implementado desde la crisis económica que viene gestándose desde los años 70 para hacer crisis en los 80 y que seguimos en la crisis. Hasta hay generaciones, ustedes recuerdan, ¿no?, que se llaman solo los hijos de la crisis. Bueno, los hijos de la crisis ya tienen 30 años y seguimos en crisis, y a veces peor crisis de los años 80. Entonces, esta es la situación que vive el país, y la UNESCO inclusive ha realizado esta estudio y una llamada de atención diciendo, ¿qué pasa con México? México tiene niveles de violencia más altos que los que están sucediendo en Afganistán, y sin embargo no es reconocido como una zona de conflicto. Pero estamos así, en un momento que podríamos llamar de guerra en nuestro país. La siguiente, por favor. Y bueno, esta violencia y desigualdad tiene consecuencias, como todos sabemos, gravísimas para nuestra niñez y para nuestra juventud. Por ejemplo, a edades cada vez más tempranas, los niños están ya uniéndose a pandillas. No sé si esa sea su experiencia aquí en Ciudad Juárez, después conversaremos sobre eso, pero un ejemplo que les voy a poner de una maestra que seleccioné, que es la maestra Pilar. Tiene 25 alumnos, esa maestra vive en una de las zonas más violentas de la ciudad donde hice la investigación, que ni siquiera los taxistas querían entrar. Una vez que me quedé sin automóvil, dije fácilmente, pues llamo un taxi. No vamos a esa colonia. Yo, oiga, pues ¿cómo voy a llegar? No, pues llámale a otro sitio. Pues ya llamé a otro sitio y llega el taxista y me dice, oiga, ¿a dónde vamos? Pues a tal lugar. Oiga, maestra, usted me dice, oiga, disculpe, ¿a qué va a esa escuela, a esa colonia? Pues voy a una escuela. Oiga, maestra, ¿le puedo dar un consejo? Sí, dame un consejo. Búsquese otra escuela. Ahí peligra su vida. Le dije, bueno, pues no voy a trabajar ahí, pero gracias por su consejo. Entonces, sí, era una colonia con muy altos niveles de violencia. Ella tenía 25 alumnos de quinto grado, 14 eran niños, varones, y de esos 14 niños, 11 niños ya estaban en pandillas. 3 de esos niños estaban en pandillas que le llaman en cuestiones de narcotráfico y delincuencia organizada. Entonces, ¿qué pasa con estos alumnos que todavía tienen la posibilidad de asistir a la escuela, pero que ya están metidos y socializados en contextos en donde para ser parte del grupo se tiene que ser violento? ¿Qué hacen los maestros? Bueno, esta imagen que seleccioné del niño amenazando con una pistola, supongo de juguete, quiero suponer, porque ya los niños que están en pandillas que cometen ya delitos graves tienen manejo de armas, ya están manejando las armas en quinto grado. Entonces, yo observé en uno de los salones, hice observaciones exploratorias también a 12 maestros y maestras, y en uno de los salones vi que en cuanto salió la maestra, el niño saca una pistola de juguete de su mochila y empieza a amenazar así, exactamente como está esta foto, a uno de los compañeritos. Y vienen a mí, ¿no? Yo que estaba de observadora, vienen a mí los niños a ponerse atrás de mí, a decirme, por favor, maestra, ayúdenos. Entonces ya me paré y le dije, por favor, dame esa pistola. En fin, bueno, esto es lo que los maestros viven. Esto es lo que me imagino que muchos de ustedes viven o van a vivir en un futuro. Bueno, les muestro esta imagen. La siguiente, por favor. Porque muestra el mapa de los niveles de violencia del país, México, a partir de un estudio internacional que hace un instituto que se llama el Instituto de Investigaciones Económicas y La Paz. Ahí les pongo el sitio en internet. Y es un instituto descentralizado que tiene sede en
Estados Unidos, en Nueva York, en Australia, en la ciudad de Sydney, en Inglaterra, en la ciudad de Oxford y en México, en la Ciudad de México. Y ellos cada año sacan un índice mundial de niveles de paz en el mundo y específicamente sobre los países específicos, sobre todo los países que son sede. En este caso, México, como es sede, sacan un estudio especial sobre todo el país. Y llama la atención que en el año que yo empecé a hacer la investigación en Guanajuato, ese estado, y ustedes ven aquí en el centro, ¿sí lo ven? Estaba en rojo, es decir, era de los estados en México que tenían más altos niveles de violencia. Si ustedes se dan cuenta, ya Chihuahua había bajado de nivel. Todavía en el 2012 estaba en rojo, con altos niveles de violencia. Y según los indicadores que manejan esto en este instituto, ya para el 2014 había bajado un poco el nivel de violencia. Sin embargo, muy cerca de Guanajuato, por ejemplo, Guanajuato en el 2014-15 ocupaba que fue de los años que yo hice la investigación, ocupaba el lugar número 28 entre las 32 entidades federativas y Chihuahua ocupaba el 26. Así es que yo creo que muchas de las cosas que vamos a hablar aquí se pueden aplicar precisamente a Chihuahua. Bueno, y la siguiente, por favor. Y lo que yo quisiera compartir con ustedes es, bueno, ¿qué indicadores se manejan para determinar los niveles de violencia de un estado o de un país? Y lo que nos dice un autor, que es un clásico en cuestiones de investigación para la paz, que es Johan Galtung. Él tiene una frase muy clara y muy útil que yo creo que nos puede servir a todos los que estamos aquí presentes. Es: para superar la violencia tenemos que estudiar qué es la violencia. Y entonces él sugiere lo que se le llama el triángulo de Galtung y que yo pongo en la tan recurrida imagen de un iceberg porque siento que es muy ilustrativo. Entonces, lo que él dice es: lo que nosotros vemos y que nos asusta y que nos llama la atención es la violencia directa, es decir, los comportamientos violentos que observamos, que pueden ir desde a nivel interpersonal, es decir, un pleito, una disputa, golpes, abusos, hasta intergrupales, como son las guerras. Eso es lo que observamos y eso es lo que normalmente identificamos como violencia. Pero yo quisiera, dice Galtung, hacer una distinción. Eso es violencia directa, es decir, lo que observamos. Pero hay otros tipos de violencia y él le llama a una violencia estructural y violencia cultural. Y lo que dice es: las raíces de la violencia directa están muy abajo, son invisibles y esas son las que nosotros queremos hacer visibles a través de la investigación. O sea, ¿qué elementos causan y dan origen a la violencia directa? Lo que nos dice Galtung es, bueno, pues la violencia estructural está basada en la exclusión social, en la discriminación y en la negación de las necesidades básicas. ¿Y cuáles son las necesidades básicas? Pues son salud, educación, trabajo, alimentación, vivienda. Cuando esas necesidades no están satisfechas y cuando la gente es excluida de los beneficios sociales y cuando la gente es discriminada, se generan las condiciones, digamos, se genera el sustrato para que se dé la violencia directa con cualquier chispa. Y es aquí donde entra la lógica de la desigualdad en México. Entonces, la desigualdad social genera exclusión y la exclusión con cualquier chispa genera una violencia directa. ¿Quién, por ejemplo, si imaginamos las revoluciones o la Revolución Mexicana, una de las causas principales fue precisamente la desigualdad. Y una de las situaciones que sigue viviendo el país, pues es precisamente la desigualdad social. Entonces, hay cualquier situación que se dé, enciende la violencia directa. Y del otro lado, en el otro vértice del triángulo, está la violencia cultural.
¿Y qué dice Galtung que es la violencia cultural? Bueno, son los prejuicios, o le llama él, o las narrativas, es decir, lo que decimos, que justifica la violencia estructural o la violencia directa. Entonces, por ejemplo, hay un prejuicio clarísimo que se repite una y otra vez de los pobres son pobres porque son flojos. Bueno, pues esas son prejuicios y narrativas. O algo, esas frases que oímos, ¿no? De cabellos largos, ideas cortas, cosas así que van justificando la discriminación hacia los otros. No sé, un maestro que diga que es un niño de segundo grado y puede utilizar el refrán árbol que crece torcido jamás su tronco endereza, cuando ya le está negando al niño la posibilidad de cambio. En fin, todas estas narrativas y todos estos prejuicios van abonando y van justificando este tipo de violencias. Entonces, yo recuerdo una que me decía cuando hacía visitas en lugares, en comunidades, y cuando una señora hablaba de que los esposos se iban al norte y luego a veces había esposas que les ponían el cuerno a los esposos y ya no sabían qué hacer con los niños. Y entonces a veces los daban en adopción, a veces los escondían, a veces no, tantas cosas. Y decía una señora, no, pues yo que me dé 3 guamazos, ¿no? Y ya que me perdone. O sea, había, no sé, esta interiorización de la violencia doméstica como algo tan natural, ¿no? Entonces, ese tipo de narrativas es precisamente las que habría que cuestionar. Y bueno, sabemos todos que esta violencia, estos 3 tipos de violencia, pues en sus distintas manifestaciones permean los muros de la escuela. ¿Y cómo se vería la escuela? La siguiente, ¿cómo se vería la escuela desde esta perspectiva de los distintos tipos de violencia? Entonces vemos que, por ejemplo, la violencia escolar, lo que llamaríamos violencia directa, pues es lo que vemos, ¿no? Golpes, vemos acoso, el llamado bullying, que bueno, a veces bullying ya tomó el nombre de cualquier tipo de violencia, pero sí habría que hacer distinciones entre lo que es violencia escolar y lo que es bullying, que es parte de la violencia escolar, pero hay una diferencia de poder, un desequilibrio de poder entre los alumnos que lo hace todavía más difícil de tratar que simplemente los golpes y los pleitos. Las amenazas a profesores y las amenazas a los alumnos. No sé si han vivido situaciones parecidas, pero en una investigación de la UNESCO, precisamente una de las sedes fue la ciudad donde yo hice la investigación, pues una de las quejas mayores que tienen los maestros de secundaria, sobre todo, es que ya reciben amenazas de los alumnos. Este es el tipo de violencia directa que vemos en las escuelas y desde luego vandalismo. Pero ¿qué hay en el fondo del iceberg? Entonces, eso es lo que habría que hacer evidente. ¿Qué es lo que pasa ahí abajo que puede ocasionar lo que observamos? Entonces, centrar nuestra visión nada más en la violencia directa es culpar al alumno, es responsabilizar al alumno de la violencia escolar. Y de lo que se trata es de ampliar la perspectiva, de ampliar la lente para ver cuáles serían las causas que originan esa violencia en la escuela. Porque como ustedes saben, hay causas externas, que es la violencia que estamos viviendo a nivel social y que los alumnos, muchos de ellos ya están socializados en pandillas con comportamientos muy violentos y llegan a la escuela con esos comportamientos. Y otra es cómo la escuela exacerba esas conductas. Y eso es lo que a mí me gustaría tratar de conversar con ustedes. ¿Cómo es que la escuela puede ocasionar todavía más condiciones para que se dé la violencia escolar y cómo estas maestras han trabajado sus pedagogías para reducir los niveles de violencia escolar? Bueno, pues miren, una de las formas muy claras en donde la violencia cultural entra, como digo yo, por la puerta grande a las escuelas es a través de los prejuicios de profesores y los prejuicios de los alumnos. Entonces, a mí me gustaría mencionar una investigación muy interesante que hubo en el 2008 con alumnos de educación media superior.
en donde participaron alumnos de toda la República. Fue una muestra de casi 14,000 alumnos y que mostró una situación pues muy interesante, diría yo, y preocupante a la vez. Porque, por ejemplo, 1 de cada 3 alumnos de bachillerato no le gustaría tener un compañero en su salón con un color de piel diferente, de baja condición económica, de otra religión o con ideas políticas distintas. ¿Se imaginan? 1 de cada 2, o sea, el 50% de los estudiantes encuestados está en contra de compartir su espacio escolar con indígenas, con personas con discapacidad o con homosexuales. Bueno, yo me pregunto, ¿estos alumnos de bachillerato ya pasaron por preescolar, primaria, secundaria y siguen con unos prejuicios enormes cuando llegan a bachillerato? Y es precisamente estos alumnos los que tienen características o tendencias homosexuales, los que tienen un color de piel más oscura, los que son de origen indígena o los discapacitados, los que sufren mayores índices de violencia escolar. Entonces, si no trabajamos sobre los prejuicios de los niños desde preescolar, vamos a seguir alimentando esta violencia. Y si no trabajamos sobre los prejuicios que nosotros los maestros tenemos hacia esos alumnos, pues también vamos a seguir alimentando la violencia. Yo me pregunto, ¿cuántos preescolares, por ejemplo, de Ciudad Juárez todavía siguen haciendo el Festival de la Primavera y siguen escogiendo a la niña más güerita, de ojos azules? Esta es una forma de reforzar los prejuicios, ¿sí? Entonces, bueno, tendríamos que hacer un análisis de nuestros propios procesos y nuestro propio bagaje de prejuicios y de narrativas y trabajar también sobre los de los alumnos. Y bueno, a nivel de violencia estructural, hay ciertas prácticas escolares, hay factores internos en las escuelas que agravan la violencia. Por ejemplo, el no reconocimiento de la diversidad, que va muy enfocado alimentado por los prejuicios. La desatención a alumnos en rezago, vamos a ver que ese es uno de los factores más importantes para que se dé la violencia escolar. Los burros y los aplicados. Esa diferencia es sustrato claro de violencia escolar que se observa después en pleitos, en discriminación, en exclusiones. La descalificación que podemos hacer los maestros de los niños. Eres un tonto, ya ves, tú no trabajas bien, pero como decía una maestra de 4º grado en uno de los libros que publicamos, fue, ¿quién no entiende? No pasa nada, levante la mano. Bueno, pues hay un niñito, levanta la mano, pasa el pizarrón y pues el niño no da una. Es que eres un flojo, tú nada más te dedicas a agredir a tus compañeros, pero no pones atención, ¿qué vamos a hacer contigo? Te voy a regresar a 2º de primaria. Bueno, no pasa nada, sí pasó mucho. Este niñito se atrevió a levantar la mano y le fue como en feria una vez que pasó al pizarrón y no pudo responder las preguntas de la maestra. Bueno, esa descalificación abona a la violencia escolar. De hecho, es violencia escolar por parte de los maestros. Y bueno, no menciono ya los castigos, la expulsión, porque también, o sea, vamos a ver más adelante cómo estas prácticas punitivas, lejos de resolver el problema, lo pueden incrementar. Bien, entonces nos vamos a la siguiente. Si es que puedo darle aquí a la siguiente. Bueno. ¿Qué estrategias se han puesto en práctica para hacer frente a la violencia escolar? Básicamente hay 2 estrategias. Bueno, aquí ya. Hay 2 estrategias que han sido puestas en práctica a nivel nacional e internacional. Y sobre todo vamos a ver cómo estas estrategias también han tenido gran influencia en la política educativa mexicana. Y le llamamos estrategias de carácter restringido y estrategias de carácter amplio. Entonces nos vamos, por favor, a la siguiente. Bueno, las estrategias de carácter restringido
responsabilizan a los alumnos, como les decía, de la violencia escolar. Entonces, sí tienen como objetivo buscar la seguridad de los alumnos, restringir los comportamientos agresivos de los alumnos también, pero el problema es que tienen una orientación punitiva. Entonces, se espera que los docentes cambien su rol de formadores por el rol de policías o de vigilantes. Y entonces se ve claramente cómo hay políticas a nivel ya nacional que van reforzando esta idea de vigilancia, de castigo, y se tiene un discurso de mano dura, ¿sí? Duro contra la violencia escolar, pues sí, pero lo que está pasando es que es duro contra los alumnos en realidad y no contra las causas que generan la violencia. Entonces, a la siguiente. Eso es lo que decimos los investigadores de Educación para la Paz o de Educación para la Convivencia, que puede generar una paz, sí, pero una paz efímera. Es decir, mientras esté ahí el maestro vigilante o mientras esté la amenaza de que va a haber un castigo, pues los alumnos medio se portan bien por un tiempo, pero después vuelven. En cuanto desaparece la figura del docente, en cuanto desaparece la figura del director, en cuanto desaparece, en otras palabras, la figura de la autoridad, los alumnos vuelven a hacer de las suyas. Por eso es que cuando en el salón que les comentaba yo, que había ido a observar, en cuanto se sale la maestra, pues el niño saca la pistola de juguete de la mochila y se pone a amenazar a todos los compañeritos, mientras que estaban muy tranquilos y muy lindos mientras la maestra estaba en el salón. Entonces, esto es lo que nosotros decimos, esto no ayuda a resolver la violencia escolar. Más bien lo puede exacerbar. Se han hecho estudios en Estados Unidos, sobre todo a partir de las políticas de cero tolerancia, ustedes recuerdan, en el programa Escuela Segura, que por cierto México imitó, gran parte del proyecto Escuela Segura de México está basado en el proyecto de Escuela Segura en Estados Unidos. Y lo que hicieron los americanos fue pues, hacer estudios en donde trataban de demostrar cuáles eran los efectos de estas políticas de mano dura. Y lo que se dieron cuenta fue que pues, en general estaban incrementando los niveles de violencia, lejos de resolverlo. ¿Por qué? Pues porque precisamente generaban un proceso de exclusión. Un proceso de exclusión mucho más pronunciado. ¿Quiénes eran las poblaciones que más castigaban? ¿Se pueden imaginar? Pues a los estudiantes afroamericanos o a los latinos. ¿Por qué? Pues porque tenían formas también diferentes de responder, ¿no? Normalmente se vio que los estudiantes blancos participaban más de los códigos culturales de las maestras, mientras que los estudiantes negros, por ejemplo, pues respondían más fuertemente y entonces las maestras se asustaban y los mandaban rápido a la dirección y en la dirección les llamaban la atención. Y bueno, ustedes saben de estos casos en donde llegaba la policía y sacaban a los chicos de secundaria esposados, ¿no? Entonces, se dieron cuenta estos investigadores que lejos de resolver el problema se estaba agravando. ¿Por qué? Porque generaba exclusión y la exclusión es la madre de todas las violencias. Entonces, se dieron a la tarea, vamos a la siguiente, de investigar qué eran las políticas que realmente sí estaban apoyando reducir los niveles de violencia en las escuelas. Y se dieron cuenta de que si bien estas políticas restrictivas, punitivas o represivas generaban una paz efímera con posibilidades de exacerbar la violencia, otro clic por favor, había estrategias de carácter amplio que los maestros estaban también pues, poniendo en práctica en sus aulas y que promovían la inclusión, la equidad y la resolución pacífica de conflictos. Esas investigaciones las vamos a mencionar ahorita, pero fueron precisamente la fuente en que yo me basé junto con información de la literatura de Educación para la Paz y de convivencia democrática, inclusiva y pacífica en América Latina, que me dieron estas tres dimensiones: inclusión, equidad
y resolución dialógica de conflictos como elementos centrales para construir y educar en una convivencia democrática. Curiosamente, y esto llama la atención y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, mientras hay políticas que de mano dura, como son, bueno, los programas de escuela segura que tienden más al a revisar la mochila, etcétera, etcétera, a castigar a los alumnos, que hacen incluso ya no violencia, sino disrupciones, que se llaman, ¿no? Ese alumno latoso que no saben cómo tener tranquilo sentado en el pupitre, pues de inmediato dicen, es que es muy violento, ¿no? Tiene comportamientos muy agresivos y lo meten en el paquete de violencia escolar. Y esos niños también son castigados, y mientras son castigados, pues pueden ser expulsados, y mientras son suspendidos o expulsados, pues más rezago escolar, ¿no? Entonces, problema. Lejos de resolverlo, lo agravan. Y entonces, estas políticas de mano dura conviven con políticas que hablan sobre la construcción de una paz sostenida, que sobre la educación en derechos humanos, sobre educación para la paz, y resulta que esos son pues los grandes objetivos, digamos, de educación cívica y ética, ¿no? Una educación para la democracia, democratizar la escuela. Y entonces los maestros viven en una constante contradicción. No se diga los exámenes estandarizados, enlace, planea, etcétera, que por un lado tienen que generar procesos reflexivos en los alumnos, pensamiento crítico, y por otro es solo repetir información a partir de un examen, ¿no? Que ni siquiera toma en consideración el contexto específico de los alumnos, como es vivir en un contexto violento o ser ya parte de una pandilla. Entonces, esto lo único que ocasiona es confusión en los docentes. Si le damos otro clic, por favor. Entonces, lejos de construir una paz duradera a partir de pedagogías, pues a veces los maestros optan por la paz efímera, es decir, me conviene más ahorita meter chicotito fuerte y hacer que se aprendan los contenidos que van a venir en la prueba estandarizada, y dejan de lado todas estas prácticas que sí promueven una convivencia democrática. Y dejan de lado entonces también los objetivos de educación cívica y los objetivos del artículo 3º constitucional, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que ver cómo podemos rescatar esta otra parte. Y cuando veamos la palabra convivencia, entonces yo los invito a que digan, bueno, ¿de qué tipo de convivencia estamos hablando? Porque, por ejemplo, las leyes de convivencia que han sido proclamadas en gran parte de los estados del país, pues entran con un discurso muy liberador, muy vinculado a cívica y ética, y terminan con una serie de unas reglas muy claras que van orientadas hacia el castigo. Entonces, pues, parecen leyes esquizofrénicas y parece que en el aula estamos viviendo una esquizofrenia y el docente tiene que tomar postura. Y esa postura es la que estas maestras tomaron, que es lo que vamos a ver. Bueno, la siguiente, por favor. Ese es algo muy importante. ¿Por qué afirmamos? ¿Por qué afirmamos que las prácticas pedagógicas inclusivas, equitativas, ideológicas son el mejor antídoto para resolver la violencia escolar? ¿Existe evidencia empírica al respecto? La siguiente. Bueno, esto es muy importante porque quiere decir que no estamos elucubrando ni pensando en buenas intenciones, en ideales abstractos que no se concretan, sino que afortunadamente los investigadores en diversos lugares del mundo se han dedicado a ver qué está funcionando en las escuelas que tienen o que tienden a reducir los niveles de violencia, y se van y hacen comparaciones, ¿no? Entonces, esos 3 estudios que les voy a mencionar son estudios a gran escala. Para aquellos que vayan a hacer investigación, ustedes saben, ¿no? Los estudios a gran escala es como si vieran un bosque completo, y luego los estudios ya cualitativos es como ver un árbol en cada bosque. Entonces, estos son a gran escala y mi estudio es cualitativo, es un estudio de casos. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios a gran escala? Bueno, esto es muy interesante porque hubo un estudio con base en el TIMSS.
¿Qué es el TIMSS? Es un examen muy parecido al de PISA, en donde participan muchos países. México participó una vez, nunca publicó los resultados y es un examen de matemáticas. Y yo creo que nos fue muy mal porque no publicaron los resultados y nunca más volvimos a participar en TIMSS, solo en PISA, que de todas maneras nos va muy mal, somos casi siempre el último lugar. Pero estos autores, Akiba y compañía, hicieron un estudio con el TIMSS de 1994 en donde participaron 37 países y ese estudio tenía tanto indicadores de aprendizaje de matemáticas como indicadores de percepción de los alumnos de violencia escolar. Y dijeron, eso es lo que vamos a hacer, vamos a cruzar estos datos y vamos a ver pues qué nos dan, ¿no? Y descubrieron que los sistemas educativos que promovían, que tenían una brecha muy amplia entre alumnos exitosos y alumnos no exitosos, tenían niveles más altos de violencia escolar. Y aquellos sistemas educativos que tenían un acceso equitativo al éxito académico con apoyos muy claros, programas muy claros de apoyo a alumnos de bajo rendimiento, tenían menos niveles, un menor nivel de violencia escolar. ¿Qué dicen ellos? La inferencia que sacan, y lo interesante es que era aún en contextos de violencia, aún en países que tienen altos niveles de violencia. Mencionan, por ejemplo, comparan Colombia, en aquella época hizo el examen y en aquella época tenía niveles muy altos de violencia contra Bélgica, escuelas en Colombia contra escuelas en Bélgica. Decían, hay escuelas en Colombia que reducen estos niveles de diferenciación entre alumnos aplicados y no aplicados y esas escuelas tienen niveles bajos de violencia escolar comparado con las escuelas, por ejemplo, en un país como Bélgica, que no tiene niveles altos de violencia social, pero que puede tener niveles muy altos de violencia escolar porque la brecha académica entre los alumnos es muy alta. Entonces, un aprendizaje es reducir los niveles de diferenciación entre alumnos aplicados y alumnos no aplicados. Bueno, la siguiente, ese es un elemento muy importante. Construir un sentido comunitario en las escuelas. Esta es una investigación que unos autores realizaron en 95 escuelas ubicadas en contextos con altos niveles de criminalidad en Los Ángeles, California. ¿Qué descubrieron? Pues las escuelas que estaban organizadas con un sentido comunitario, es decir, relaciones positivas y con un sentido de pertenencia a la escuela, tenían bajos niveles de violencia escolar y aparte, altos niveles de éxito académico. Esto también se ve en las investigaciones que ha participado México en el Laboratorio Latinoamericano de Estudios de la Educación. Cuando México sale tan mal evaluado en PISA, el Laboratorio Latinoamericano dijo, bueno, vamos a hacer un estudio también, pero en la región latinoamericana. Y lo que se vio fue exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Las escuelas que tenían, aún ubicadas en contextos de pobreza y aún ubicadas en contextos de violencia, las escuelas que tenían sentido comunitario y relaciones positivas entre los alumnos y los maestros, sacaban muy buenas calificaciones, eran muy bien evaluadas y tenían niveles bajos de violencia escolar. Entonces, ese es otro gran aprendizaje. El tercero, por favor, el siguiente. Y bueno, es lo mismo, un ambiente positivo y centrado en el aprendizaje. Este es un estudio que hizo un autor, Johnson, y tomó 25 estudios, 25 investigaciones en secundaria y bachilleratos en Estados Unidos ubicados en contextos de violencia. Y las escuelas que promovían relaciones positivas, en donde los alumnos, y esto es importante también, comprendían las reglas y las consideraban justas, más un ambiente centrado en el aprendizaje, tenían niveles bajos de violencia escolar en comparación con las escuelas que no tenían estas características. Entonces tenemos tres elementos. Tenemos equidad al acceso académico, al éxito académico. Tenemos relaciones
positivas y relaciones comunitarias. Y también tenemos reglas justas. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente. En resumen, los estudios internacionales a gran escala nos muestran que la violencia escolar aumenta cuando se promueven altos índices de competencia en el alumnado, cuando se acentúa la brecha entre estudiantes de alto y bajo rendimiento escolar, cuando se margina o se desatiende a los alumnos con necesidades especiales o en situación de riesgo social, como son los alumnos que ya pertenecen a pandillas, y cuando los métodos disciplinarios se aplican de una manera rígida, inconsistente o injusta. La violencia escolar disminuye cuando se privilegia la colaboración sobre la competencia, cuando existen estrategias sostenidas para apoyar a alumnos o alumnas con rezago escolar, cuando se promueve un sentido de comunidad en el aula, reconociendo la diversidad, y cuando existe un compromiso por enseñar a los alumnos conductas no violentas. Bueno, como ustedes ven, estamos en el fondo del iceberg. No estamos hablando de que si el niño, como en las leyes de convivencia, algunas mencionan, ¿no?, que si el niño tiene que hacer un trabajo académico porque se portó mal. ¿Cuál trabajo académico va a ser ese? Yo a veces me imagino que los maestros van a poner, bueno, escribe 50 veces, ¿no? No me debo portar mal, debo poner atención. Cuando el alumno ya se le llamó la atención y no rectifica, entonces ya no puede ser sujeto de mediación. Cuando los alumnos no pueden ser mediadores, cuando los alumnos, si no a la tercera vez ya se les suspende y si no entienden se les expulsa. Eso es lo que dice la ley de convivencia, al menos la de Guanajuato. Una brecha radical con lo que nos dicen los estudios. Los estudios nos dicen trabajemos con los alumnos, trabajemos desde nuestras prácticas pedagógicas para beneficio de los alumnos y entonces va a disminuir la violencia escolar. Muy bien, la siguiente. Bueno, entonces, ese es el marco teórico que yo realicé y con el cual analizo los datos de las dos maestras que les voy a presentar. Por un lado es inclusión, no sé si logren ver, pero bueno, es una inclusión personal, que es reconocer las identidades de los alumnos, y en este caso me refiero a quién pertenece a pandillas o no. Ese es un indicador que no aparece en la literatura internacional y que son estudios muy nuevos en México. Yo estuve buscando qué estudios en México nos hablan de niños de primaria ya perteneciendo a pandillas. No encontré uno solo. Así es que si los que estén interesados en hacer investigación, ese es un tema que está abierto, no hay nada escrito al respecto, al menos no lo encontré. Y reconocer las identidades de los niños es lo más importante que hay. ¿Quiénes son indígenas? Bueno, en un contexto de tanta migración como es Ciudad Juárez, es indispensable. Y me imagino que es algo que los docentes hacen con frecuencia, decir, bueno, tengo un salón, llegan mis niños. ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Están recién llegados? ¿Cuántos años ya tienen las familias aquí? Reconocer las identidades es esencial, porque entonces estamos convirtiendo a los niños no en números, sino en personas que tienen un trayecto histórico y que ese trayecto histórico va a ser importante para que ellos comprendan los contenidos académicos. Entonces, ¿quiénes son indígenas? ¿Quiénes no son indígenas? ¿Quiénes pertenecen a bandas? ¿Quiénes no pertenecen a bandas? ¿Son niños que tienen a sus dos papás o solo madres solteras? Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son nuestros alumnos? Construir un sentido de comunidad en el aula, es decir, relaciones de confianza, de cariño, de solidaridad. Vincular las vivencias, los intereses y las preocupaciones de los alumnos a los contenidos académicos. Eso es algo fundamental para hacer una clase interesante. En Guanajuato tenemos a niños que abandonan la primaria cada año. Son en promedio 22,000 niños que dejan la primaria. Y cuando una investigadora
Sonia Van Dijk va y hace un estudio de cuáles son las causas de que estos niños de primaria hayan abandonado la escuela. Salen nuevamente causas externas, que es el factor socioeconómico, casi siempre, y causas internas de la escuela. Y entre las causas internas, adivinen cuál es. Uno de los principales motivos por los cuales los niños de primaria abandonan la escuela es porque están aburridos, porque es muy aburrido estar en la escuela. Entonces, vincular nuestros contenidos académicos a las vivencias de los niños es hacer la clase interesante, es hacer los contenidos académicos significativos. Pero, y aquí pasamos a equidad, no solo eso, no solo se trabaja en la inclusión, se tiene que trabajar el éxito académico de los alumnos. Recuerden, reducir la brecha entre los alumnos exitosos y los no exitosos. Y aparte de darle significado a los contenidos académicos a través de las experiencias de los alumnos, pues viene este otro mundo, que es el mundo del conocimiento. Y es preparar a los alumnos para hacer frente a ese mundo futuro y del presente. Entonces, no es solo los contenidos locales lo que tiene que ser importante en un salón, sino también los contenidos que son parte ya del conocimiento global y queremos ser parte de ese conocimiento global. Y el examen de PISA, por ejemplo, nos está diciendo que algo nos está faltando ahí. ¿Qué algo? ¿Por qué somos el último lugar? Por el último lugar en ciencias, el último lugar en matemáticas, el último lugar en español. ¿Qué nos está faltando? Y bueno, el tercer elemento, la resolución dialógica de conflictos. O sea, con la convivencia implica reconocer que el conflicto está en el corazón de las relaciones humanas y que tenemos que aprender a resolver los conflictos de una manera no violenta, a través del diálogo. Y entonces, bueno, pues tenemos aprender a hacer un manejo constructivo de los conflictos, preparar a los alumnos para el disenso respetuoso y plural, es decir, el reconocer las diferencias también nos da la oportunidad de reconocer que pensamos diferente. Y la toma de decisiones. Y ese es el gran ausente en la investigación, por ejemplo. La toma de decisiones colectiva no existe. No existe prácticas pedagógicas que promuevan la discusión colectiva de los alumnos y que tomen decisiones de manera deliberativa, es decir, a través del consenso, a través de la participación, del análisis de consecuencias. Eso no existe, en fin, pero sería una de las condiciones para una convivencia democrática. Muy bien, nos vamos a la siguiente. Y si se empiezan a estar cansados, podemos interrumpir y hacer preguntas en el momento que ustedes quieran, ¿sí? Porque ya a veces se cansa uno de estar oyendo nada más una voz. Bueno, ¿cómo aterrizan estos conceptos en el aula? ¿Cómo se construye cotidianamente la inclusión, la equidad y la resolución de conflictos en aulas ubicadas en contextos de violencia social? Y eso es lo que me gustaría compartir, lo que hizo la maestra Pilar y lo que hizo la maestra Miriam en sus salones. Muy bien, a la siguiente. Bueno, el caso de la maestra Pilar, ustedes saben que los estudios de caso normalmente se analizan porque son casos que ejemplifican el tema que estamos investigando. Y un estudio de caso normalmente deja lecciones para aprender. Entonces, en el caso de la maestra Pilar, pues hay una gran lección de cómo los docentes, aún en contextos muy violentos, pueden desarrollar en sus alumnos un fuerte sentido de pertenencia al grupo y motivación para asistir a la escuela a través de pedagogías que promuevan la inclusión. Y eso es muy lógico. Los niños que ya ya son parte de las pandillas, les interesa mucho más estar con la pandilla que ir a la escuela. Entonces, a lo que se enfrenta la escuela de la maestra Pilar es a un nivel de ausentismo muy alto. Y lo que ella dice es, el nivel de ausentismo pues lleva a la deserción. Entonces, tengo que motivar a mis niños para que vengan a la escuela con gusto, para que vengan contentos. Y eso es lo que logra a través de sus pedagogías. La cuestión es que mientras más asista el niño a la escuela, mejor rendimiento escolar va a tener, como lo vamos a ver.
Y también nos muestra cómo enfrentar los conflictos y los comportamientos agresivos de los alumnos a partir de una comunicación constructiva sin recurrir al castigo. ¿Ustedes se imaginan tener 11 niños en un grupo de 25 que ya están en pandillas y que no castigue? Que logre tratar, manejar los comportamientos agresivos de sus alumnos sin castigarlos, realmente sí es un reto. Bueno, ambos aspectos ofrecen oportunidades para desarrollar habilidades democráticas en los alumnos. La siguiente. Bueno, la maestra Pilar, ¿quién es? Muy rápido, muy rápido. La maestra Pilar es una maestra de 5º grado con 25 años de experiencia docente y la escuela es la única primaria en la colonia y tiene 12 grados, 2 de cada grado. Hay un gran número de pandillas y esa colonia está dividida, digamos, en dos. Entonces, en 2 territorios, el alto y el bajo. Entonces, el territorio alto está dominado por una pandilla y el territorio bajo está dominado por una pandilla rival. Y hay confrontaciones todo el tiempo. Aparte, las pandillas más pequeñas son aliadas de una o son aliadas de otra. Y es la única primaria. Entonces, ¿dónde van los niños? A esa primaria, ¿sí? Ahí se juntan pandillas de todo tipo y pandillas rivales. Y lo que ella tenía en su salón eran niños en pandillas rivales. Entonces, ¿se pueden imaginar los niveles de violencia que hay en ese grupo? Bueno, como ya les había comentado, tiene 25 alumnos, 11 niñas, 14 niños, 11 niños y una niña ya pertenecen a pandillas. Se ve aquí un sesgo de género muy claro. Y algunos a pandillas rivales, que son Beto, Eddie y Felipe, les cambié nombres obviamente, también Pilar es otro nombre. Y bueno, estos niños sí tienen una presencia muy dominante en el salón. Sus comportamientos agresivos son muy evidentes. Entre ellos se pelean todo el tiempo y agreden a los compañeros y compañeras. Bueno, hay un alto índice de abandono escolar y solo el 50% de los egresados de esa escuela continúa sus estudios a nivel secundaria, porque no hay secundaria en la colonia, tienen que irse a otra colonia y eso implica, pues, aparte de uniformes, pagar el pasaje y los habitantes de esa colonia no tienen el dinero para hacerlo. Entonces aquí vemos cómo la violencia estructural a nivel social también margina a estos niños de oportunidades en la vida. Entonces se quedan ahí en esa colonia y ya se ponen a trabajar en oficios de cargadores, en las fábricas de pepenadores, en fin, todos los oficios son muy, muy básicos. Bueno, Pilar llega a esta escuela hace 15 años. La siguiente, por favor. Y Pilar llega a esta escuela y lo primero que dice es, yo ya me quiero ir, porque encuentra que no puede comunicarse con estos niños. O sea, ella venía de una escuela privada y tenía fama de ser una maestra muy exigente y que sacaba siempre alumnos muy exitosos, pero quería su base en la escuela pública. Entonces, como ustedes saben, el sistema pues siempre manda a los maestros que inician a aquellas escuelas que nadie quiere ir, donde hay vacantes. La mandan ahí y entonces ella se da cuenta de que pues, los niños son tremendamente agresivos y ella se pone muy rígida y mientras más rígida se pone, peor, o sea, le va peor, los niños más agresivos todavía. Y entonces lo que ella dice es, a ver, yo tengo que cambiar, yo tengo que ver cómo me puedo comunicar con estos niños. Y mientras tanto, pues pide su transferencia y hace todo. Ese proceso sigue su curso, pero ella se da la tarea de conocer a estos niños. ¿Quiénes son estos niños? Y se da cuenta de la situación de abandono social y estructural en el que están estos niños y entonces dice, ya no me quiero cambiar. Yo quiero hacer un compromiso con esta escuela, con estos niños, porque los maestros también los estamos abandonando. Y entonces decide quedarse ahí y decide también empezar a trabajar con otros maestros de la escuela. Es así que cuando yo llego, y a mí me la recomiendan por parte de la UPN en esta ciudad,
Y me dice el profesor que me la recomendó, no sé cómo le haces, pero tú tienes que integrar a la maestra Pilar a tu investigación. Y así llegué. Cuando le hablé por teléfono le dije, maestra Pilar, pues estoy haciendo esto. Y me dijeron, la persona que me la recomendó me dijo, yo no sé cómo le va a usted hacer, pero tienes que integrar a Pilar. Y ella se rió y me dijo, bueno, vamos a platicar, y yo le digo. Y entonces ya al final de la conversación me dijo, sí entro, porque este proceso a mí me costó un trabajo enorme y yo quisiera compartir esto con otros docentes para que ellos no pasen por todo lo que yo pasé. Finalmente, al tratar de buscar respuestas, ella era maestra normalista, decide estudiar una licenciatura en la UPN y luego, no conforme con eso, decía, es que no encuentro respuestas, decide estudiar una maestría. Y lo que ella dice es que en Lawrence Kohlberg, que si ustedes han oído nombrar, es un psicólogo, bueno, ya murió, fue un psicólogo del desarrollo moral que proponía formar a los niños en función del razonamiento moral, es decir, a través del diálogo. Y es que ella descubre que el diálogo es la clave para poder entender a estos niños y para que la puedan entender. Y es así como ella dice, yo tengo el diálogo como un aspecto central de mis pedagogías y ese diálogo es abierto. Y a mí me sorprendió mucho porque lo que ella dice es, el diálogo es la clave para construir relaciones humanas positivas, más allá de la violencia. ¿Y cómo es que lo hace? ¿Cómo es que ella va construyendo estas dimensiones de inclusión, de equidad y de resolución dialógica de conflictos? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cansados? ¿No? Bueno, yo creo que nos llevamos unos minutitos más. ¿Sí? ¿Aguantan? Muy bien. Bueno, lo que ella hace es, y esta metodología pues ya la fui reconstruyendo yo en función de las dimensiones. Lo primero que hace, y dice, cada vez que recibo un grupo, y específicamente el grupo que ella tenía, es construir confianza. Dice, estos niños son muy desconfiados. Crecen en la calle, viven en la calle, muchos papás son migrantes, no están al pendiente de ellos, no pueden estar ahí. Las mamás pues se van y trabajan como empleadas domésticas, en fin, hay mucha movilización, digamos, en la colonia y no hay quien se haga cargo de estos niños, y por eso es que las pandillas rápido son un modelo de integración, pero también digamos que son grupos que aseguran la supervivencia, porque no estar en una pandilla en un contexto tan violento, ustedes imaginan que es estar desprotegido. Entonces, ¿quién está en el aula? Pues otros niños rivales. Entonces, difícilmente estos niños van a abrirse. Si su metodología es el diálogo, pues tiene que crear las condiciones para el diálogo. Y entonces ella dice, primero la confianza. ¿Y cómo empieza a construir confianza en los alumnos? Pues les empieza a hacer preguntas a nivel personal muy sencillas para romper el hielo. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Desde luego todos son unos, pero fanáticos del fútbol, soccer. Entonces, ¿cuál es tu equipo favorito? ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué te gusta más, la mañana, mediodía, en la noche? Preguntas muy simples para que los niños empiecen a hablar. Lo que ella dice es que no todos los docentes trabajan el diálogo, entonces hay niños que no están acostumbrados a hablar y ella trata de motivarlos. Bien, entonces, bueno, ahí nos falta, aquí a mi izquierda, ella rescata los gustos personales. Entonces, esas empiezan a ser las primeras conversaciones que tiene Pilar. Después, tiene algo muy lindo que es hacer una lista de cumpleaños de cada mes y la va pegando, ¿no?, en la pared. Y simplemente la celebración es que los niños del cumpleaños de ese mes pasan al frente, le cantan las mañanitas, todos le dan un abrazo y ya. Pero son reconocidos. Y aquí en inclusión estamos hablando de reconocimiento. Reconocimiento de gustos personales, reconocimiento de fechas importantes.
Reconocimiento de identidades, quién pertenece a qué pandilla, a través de conversaciones. Nunca les hace una pregunta directa, porque sabe que eso puede ocasionar problemas, sino que en conversaciones ella se va dando cuenta de quién pertenece a qué pandilla, cuáles son los niños que están en pandillas opuestas. Y eso les sirve para después conformar los equipos de trabajo. Al principio, desde luego que nunca va a poner a 2 niños de pandillas rivales en un mismo equipo. ¿Por qué? Pues porque se van a pelear todo el tiempo y porque no van a avanzar en el trabajo. Entonces, reconocer las identidades implica también generar el espacio para el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo tiene que ser planeado. No es nada más de, a ver, júntense ustedes y hagan ese trabajo. No, tiene que ser planeado, porque si no, lo único que pasa es que los niños, cada quien jala por su propio interés o se confrontan en intereses y no se avanza. Y ella es muy específica en mencionar los logros personales. Siempre está felicitando a alguien. Felicita o ya saben, los 3 niños, Beto, Eddie y Felipe. Felicita mucho a Beto y a Eddie y a Felipe porque han mejorado sus comportamientos. Te quiero felicitar, Felipe, porque esta vez en el juego de fútbol pudiste controlarte. Y vamos a ver cómo para ella el autocontrol, la autorregulación es el elemento central para que los niños aprendan a superar los comportamientos violentos. Y al mismo tiempo, y esto es simultáneo, o sea, no va por etapas, sino que es simultáneo. Y uno ya ven que en la investigación va haciendo las categorías, pero en realidad pues esto pasa todo el tiempo a todas horas. Y bueno, algo muy interesante en cómo va construyendo comunidad, porque este reconocimiento ya abona a la construcción de comunidad, porque se van conociendo también otros aspectos de los mismos compañeros que no se conocían. Y ella tiene dos elementos interesantísimos, que son las canciones y los partidos de fútbol. Entonces, cada vez que los niños ya están cansados y empiezan a inquietarse, que es muy frecuentemente, ella dice, bueno, vamos a levantarnos y vamos a cantar una canción. Y yo me sorprendía de ver cómo realmente disfrutan 5º grado, niños ya en pandillas, cómo disfrutan canciones infantiles. Y me decía Pilar, pues porque no las tienen, no las viven. Entonces, que si el conejito, que si las orejitas, y todos bailaban muy felices y todos se abrazaban, niños se abrazaban, niñas se abrazaban, y a veces niños y niñas se abrazaban, cosa que en 5º grado ya no es tan común. Y entonces decía, es que así también, así los descansan, así les doy un momento de distensión y así también van formando comunidad. O sea, ella lo tenía muy claro. Y el otro aspecto para formar comunidad eran los partidos de fútbol. Todo el grupo, los 25 niños eran unos fanáticos del fútbol. Y entonces, junto con el maestro de deportes, hacen un torneo. Bueno, pues los torneos se jugaban a la hora del recreo. Y ella motivaba muchísimo a que todos fueran, cuando jugaba el equipo femenil o varonil, todo el grupo fuera a echarle porras. Y entonces yo veía la diferencia, cuando observaba en los recreos, veía la enorme diferencia entre el grupo de Pilar, que ella era la principal porrista, y estaba ahí, y vamos a echarnos a porra, y a una porra fulana, y una porra perenganito, junto con los otros grupos en donde no estaban normalmente los maestros. Entonces había poquitos niños ahí echando porras, pero el grupo de Pilar, todos unidos. Y eso fue consecutivamente, una y otra vez. Regresaban al salón de clases y se pueden imaginar todos emocionados, pero gritando, brincando, bueno, en fin, y regresaban, y adivinen a qué regresaban, a hacer el análisis de cómo había sido el partido. Entonces, a ver, ¿cómo nos fue? Y los niños, es que esto, es que el otro, es que el penalti, es que… Bueno, entonces, ¿quién se merece una porra? Otras porras. A fulano, perengano, muy bien, porra tras porra. Y en una ocasión, una niña de las más activas, una niña que le dijo a Pilar, usted no va a poder conmigo, haga lo que haga, no va a poder conmigo. Bueno, pues después pudo con ella y después era una niña líder positivamente, porque trabajaba muy del lado de Pilar. Y le puse Amalia. Y Amalia se levanta y dice, por favor, yo quiero que me echen una porra a mí. Sí, ¿por qué, Amalia? ¿Por qué te vamos a echar la porra? Pues porque es el primer gol en toda mi vida que yo meto.
Entonces, porra y aplauso, Amalia, y en eso empiezan todos los niños, y a mí una porra por esto, y a mí una porra por aquello, porras y porras y porras, hasta que un niño se levanta y dice, y es que a las niñas les están echando muchas porras y a mí no, y a los niños no. ¿Cómo que no? Si también el otro día les echamos muchas porras. Sí, pero no la porra que me gusta. Pues, ¿cuál porra te gusta? Chicharrón con pelos. Bueno, pues ahora el chicharrón con pelos. Entonces, ella seguía, eso era lo interesante, que ella seguía a los niños en sus intereses. Y luego empezaba lo que nos vamos ahí a la cuestión de autocontrol. Porque ella decía, bueno, ¿y por qué nos quitó puntos el árbitro? ¿Por qué nos quitaron puntos? Pues porque Eddie, uno de los que siempre, se metió a la cancha y está prohibido meterse a la cancha. Muy bien, entonces Eddie, ¿cómo le podemos hacer para que la siguiente vez ya no nos quiten puntos? Pues ya no entrar a la cancha. ¿Y cómo ya no vamos a entrar a la cancha? Pues a través de empiezan a buscar la palabra, de autocontrolarnos. Exacto, a través del autocontrol. Entonces, uno va viendo cómo los niños iban también incorporando este vocabulario de la maestra que una y otra vez hacía referencia a la autorregulación. Bueno, y algo muy característico de Pilar y que no he visto en ninguna otra aula es los círculos. Ella presentaba un contenido académico, dialogaban sobre el contenido académico y después decía, bueno, ahora vamos a formar un círculo y vamos a hablar sobre nosotros en función de este contenido. Y yo observé 2 círculos, uno de discriminación y otro en relación al perdón, y los 2 círculos tienen distintos objetivos. El círculo de discriminación fue especialmente importante porque en todo siempre, antes de iniciar una conversación, siempre ponía normas de comportamiento, pero propositivas. Era una diferencia enorme, o sea, estas maestras que yo observé tenían una diferencia enorme con la corriente principal de maestros que normalmente sus normas, como vimos en una investigación en el 2003, que seguimos a 26 maestros, las normas a las que aludían esos maestros normalmente eran 3. Cállate, siéntate y pon atención. Cállate, siéntate y pon atención. Y aquí estas maestras rara vez hacían alusión a estas normas, sino que Pilar, por ejemplo, decía, bueno, vamos a compartir desde nuestras vivencias, desde nuestras experiencias. Y para eso vamos a necesitar mucho respeto. Nos vamos a escuchar, nos vamos a mirar a los ojos y vamos a asegurarnos de que lo que decimos en este círculo no salga del círculo, de lo que decimos en este salón no salga del salón. Y entonces así los niños empezaban a compartir cosas de veras que asombraban, a mí sobre todo me asombraban, porque tenemos en este círculo de discriminación que ella les dijo, escojan ella enseñó unas láminas sobre discriminación de las típicas que salen en internet. Entonces dijo, escojan aquella lámina que más los haya impresionado. Y ya los niños empezaron a describir, etcétera, etcétera. Pero Eddie, este niño que pertenece a pandillas violentas, levantó la mano y dijo, a mí la imagen que me impactó fue la de la niña llorando. Y entonces Pilar puso otra vez la imagen de una niña llorando que era excluida de los demás. Y dijo, ¿por qué, Eddie? ¿Por qué te llamó la atención? Porque así me siento yo. ¿Por qué te sientes así? Porque así me siento excluido. No me juntan, dicen ahí. No me juntan a veces aquí porque dicen que soy muy grosero, no me juntan en mi casa, no me juntan en ningún lado. Y yo me siento muy triste por eso. Solo mis amigos, porque siempre decían las pandillas, mis amigos, solo mis amigos sí me juntan. Y entonces Pilar le dijo, bueno, ¿y qué podríamos hacer para hacerte sentir mejor? Y él dice, pues que me junten. Y bueno, ¿qué necesitamos para que los demás te junten? Y entonces los niños empiezan, pues que ya no nos pegues, pues que ya no nos insultes, pues que no, así. Entonces imagínense que ese niño escoge la figura femenina, ¿no? Un niño de pandilla escoge una figura femenina para decir que sí le dan ganas de llorar.
Y entonces dice, bueno, pues ¿qué podemos hacer para resolver esta cuestión? Que entonces viene a resolución de conflictos. Pero es la maestra la que pone la mesa, digamos, para esta discusión. Y entonces dice, bueno, está muy bien, eso es lo que has escuchado de tus compañeros, ahora ¿qué propones tú cuando ya después de que los escuchaste? Y dice, pues que todos nos juntemos y que seamos un grupo, que crezcamos para ser mejores seres humanos. Ay, es el discurso de Pilar una y otra vez, ¿no? Mejores seres humanos. Y entonces Pilar le dice al círculo, ¿ustedes piensan que podemos apoyarnos unos a los otros para ser mejores seres humanos? Sí, sí podemos, sí. Entonces apoyémonos. Y los niños ahí empiezan a aplaudir, todos emocionados. Y bueno, este es uno de los aspectos que maneja Pilar cotidianamente, ¿no? Y en fin, después algo muy característico de ella también es la integración de vivencias de los niños en el currículum. Entonces todo contenido académico es, y esto cómo lo viven ustedes en su colonia, esto cómo lo viven ustedes en su familia. Entonces los niños empiezan a hacer nexos. Ahora, lo interesante de la clase de Pilar es que casi siempre todos los nexos, todos los temas, todo lo habido y por haber eran vinculados hacia la violencia que vivían en sus colonias. Entonces, por ejemplo, en el tema de discriminación, pues hay una imagen en donde está la mano de un hombre y una niña o una mujer. Y entonces dice, ¿ustedes qué observan? ¿Qué observan en esta imagen? Y un niño dice, bueno, pues que están golpeando a una señora, ¿no? Bueno, ¿y qué opinan de esto? Y levanta la mano un niño. En lugar de seguir en la cuestión de discriminación de género, de la violencia de género, que sería pues como lo que uno infiere que va a ir por ahí la conversación, cambia radicalmente y dice, pues me dice que el otro día una pandilla atacó a un niño de secundaria y le dieron una paliza y yo lo vi y no hice nada porque me dio mucho miedo. Y entonces dice Pilar, bueno, ¿y cómo te sentiste de no haber hecho nada? Pues yo bien, porque si no me toca a mí, ¿no? Y entonces Pilar dice, bueno, ¿y qué opinan ustedes de eso? Y Eddie, no, yo el otro día sí hice algo por alguien. A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste? No, pues mis amigos, ¿no? Que son pues ya la pandilla, pues estaban macheteando a otro de otro grupo. Y entonces el señor gritaba, mi niño no, no maten a mi niño, por favor. Y entonces yo sí sentí feo. Y pues cogí al niño y me lo llevé a su casa, allá al otro lado, o sea, al otro lado de la colonia. Y se lo llevé a su mamá. Y cuando me vio llegar la mamá se asustó y me dijo, ¿y mi esposo? Pues ahí lo están macheteando allá arriba. Bueno, ¿y qué pasó? No, pues ya, ahí quedó. ¿Y qué pasó con el macheteado? No, pues ya, luego la mamá del niño llamó a la ambulancia y pues ya vinieron a recogerlo, llegaron los policías y, bueno. ¿Y tú cómo te sentiste? Pues me sentí muy bien. ¿Por qué? Pues porque salvé al niño. Y este es el tipo de cosas que Pilar recuperaba y les puedo platicar en Emil. Cada día la violencia se hacía presente de esa manera. Y entonces, más que imponer que es un arma de dos filos, digamos, ¿no? Porque se dejó de analizar profundamente la situación de violencia intrafamiliar, que también es muy, muy grande, muy clara en las vivencias de los niños, pero también Pilar iba siguiendo lo que los niños proponían como tema principal, porque los niños estaban con mucho miedo, ¿no? Los niños tenían muchas preocupaciones en función de lo que estaban observando y no tenían ningún espacio donde comentarlo, más que el espacio de Pilar. Y eso es lo que ella abría las puertas de su salón a la realidad. Y ella, con sus preguntas, los iba guiando, los iba orientando para que fueran tomando decisiones más sabias en la vida. Por ejemplo, otra situación que se dio fue cuando estaban hablando de otro también, ¿no? Del perdón. Y entonces, una vez que estaban hablando de cómo habían perdonado, sobre todo estos niños de pandillas, a sus papás por las golpizas, que mi papá me dio una madriza, me dio una paliza, y ya lo perdoné, porque muy bien. Y entonces uno de ellos, Beto, dice, yo perdoné a un niño, pero también perdoné a su papá. A ver, cuéntanos, ¿por qué lo perdonaste? Pues porque quería matarme con un cuchillo.
Y el papá se reía. Y entonces ya hasta que me vieron llorar, el niño ya guardó el cuchillo y me dejó. Pero ya lo perdoné, ¿no? Y empiezan a platicar sus experiencias sobre el perdón. Y uno de ellos dice, se sale del tema otra vez para variar y empieza a decir, es que a mí me preocupa mucho, nada que ver con el perdón, a mí me preocupa mucho que Eddie el otro día, o sea, hace dos días antes, encontró la pistola con la que mataron a fulano de tal, ¿no? Y se la encontró tirada y entonces amenazó a todos con que iba a hacer un campal en la colonia. Y entonces Pilar le dice, Eddie, ¿tú qué quieres decir? ¿Quieres decir algo? No, ya me deshice de la pistola. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste a esa pistola? Ya la vendí. Entonces, ¿pero a quién se la vendiste? Pues a mis amigos. A ver, Eddie, pero ¿qué va a pasar con esa pistola? Y entonces levanta la mano otra niña y dice, pero es que a mí me preocupa que Eddie también subió en su Facebook una foto con el rifle que le llevó su papá. ¿Te llevó tu papá un rifle? Sí. ¿Qué rifle? Pues una AK-47. ¿No? Y la subiste a Facebook. Sí, la subí a Facebook. ¿Por qué la subiste a Facebook? Callado, ¿no? Pues para que todos vean, maestra, para que todos vean. Y ella empieza a hacer preguntas, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguien muere con ese rifle, ¿no? ¿Qué pasa si alguien muere con esa pistola? ¿Qué hacen esas armas, Eddie? ¿Qué hacen esas armas? ¿Causan daño? Sí. O sea, no son juguetes, Eddie. Causan daño, matan a las personas. ¿Y qué pasa si alguien muere y tú tienes esa foto en Facebook? Pues no sé. ¿Has pensado cómo te puede afectar a ti? ¿Cómo puede afectar a tu papá? ¿Cómo puede afectar a tus amigos? ¿Cómo tú afectas a los otros? Callado el niño. Le dijo, llegando a tu casa bajas esa foto de Facebook y le dices a tu papá que por favor no te dé esas armas. Y es que es un rito de iniciación. Después me comentaban, no por otro, o sea, no Pilar, sino por otro lado, ese es un rito de iniciación entre las pandillas de esta ciudad. El subir al Facebook una foto de niños con el rifle, ya es que pertenecen a otro nivel, ¿no? Van subiendo por niveles. Entonces, bueno, ¿quién orienta? Cuando el papá es el que le da el rifle, ¿quién? Estos niños están totalmente desprotegidos, pero es la maestra Pilar, que al abrir las puertas de su salón a estos diálogos, a esto que está en la vida de los niños y que los puede orientar, lo que puede hacer la enorme diferencia en la vida de un niño. Y finalmente, pues la resolución de conflictos. Y la resolución de conflictos no va en función del castigo, va en función, como les comentaba, de la autorregulación una y otra vez, en función de que los niños logren controlar sus emociones. Entonces lo que hace es el reconocimiento de emociones. A cada clase hay un espacio en donde uno le da una patada al otro. ¿Y por qué le das una patada? Porque están así trabajando, discutiendo y de repente un polvorino, ¡pah! Ya hubo una agresión. O sea, todos los días había agresiones. Y ella decía, a ver, momento, ¿por qué está pasando ahí? Es que fulano me dio una patada. Fulano, ¿por qué le diste una patada? Pues es que me quitó no sé qué. Ajá, bueno, entonces, ¿le preguntaste? ¿Y tú por qué le quitaste eso? Pues porque no sé qué. Bueno, entonces, a ver, antes de dar la patada, piensa, antes de dar la patada, me voy a controlar, no le voy a dar la patada. Y le voy a preguntar, ¿por qué me hiciste eso? ¿Qué es lo que quieres? O sea, identificar lo que la otra persona quiere es un elemento central de la resolución de conflictos y maneja elementos muy básicos. No se mete a un proceso realmente de resolución de conflictos, pero con eso los alumnos tuvieron para reducir muchísimo sus niveles de agresión en el aula. Y entonces le dice, ¿y tú qué intención tenías? ¿Por qué le arrebatas eso? No, pues es que se lo pedí 2 veces y no me lo dio. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? No, pues pídemelo amablemente. Bueno, pues si tú lo vas a pedir amablemente, tú te vas a regular y no le vas a dar la patada y le vas a decir, háblame por favor. Y ese
Cambiar el código también era una de las principales metas de Pilar. La comunicación constructiva. La comunicación constructiva era uno de sus elementos centrales en la resolución de conflictos. Y partía de cosas muy poco ortodoxas. Por ejemplo, una vez ella escuchó en el recreo que pues, se insultaban, ¿no? Se mandaban a. Y entonces ella le dice a un alumno, a ver, pero ¿por qué estás insultando a tu compañero? No, si no lo estoy insultando, maestra. Es que así nos llevamos, es mi amigo. ¿A tu amigo le dices así? Sí, así nos llevamos. ¿Todos? Ah, sí, maestra, así nos llevamos entre amigos. Ah, muy bien. Bueno, perfecto, pues quiere decir que todos somos amigos. Muy bien. Entonces, entra y escribe en el pizarrón, todos nos vamos a la, y luego así, la palabra con B chica, ¿no? Ustedes la adivinan. Y entonces pero van entrando los alumnos y se quedan así, ¿no? Hola, ahora todos nos vamos a ir a eso, ¿no? No, maestra. Sí, ¿cómo no? Si sus compañeros me dijeron que así se llevan entre amigos, ¿que no somos amigos? No, maestra, pero es que usted no. Ah, yo no, ¿y ustedes sí? No, pues a veces sí y a veces no. Bueno, entonces, ¿qué? Porque a veces sí y a veces no. ¿Cuándo sí y cuándo no? No, pues que a veces sí se insulta, pues que a veces no, que no sé qué. Empieza la discusión y ella abre el debate, ¿no? Ella lo abre. Entonces llegan a la conclusión de que sí es un insulto, en un contexto como ese, puede ser un insulto y que no se permiten los insultos en el aula ni fuera del aula. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que ya no se va a usar esa frase? Sí, estamos de acuerdo. ¿De inmediato dejaron de usarla? No, claro que no, porque es un hábitus. Los niños así están acostumbrados. Pero ella decía muy claramente, es como enseñarles un idioma distinto. O sea, no les estoy enseñando inglés yo, pero sí les estoy enseñando a hablarse respetuosamente. Entonces no va a ser a la primera ni a la segunda, pero tengo que tener la paciencia para que ellos construyan una forma distinta de hablarse, una forma distinta de relacionarse. Y era esa la enorme apuesta de Pilar. Muy lejos. ¿Qué hubiera pasado si una maestra descubre a otros niños mandándose muy lejos? Pues lo primero que es, te callas, y si no te callas te pongo un reporte, y si te pongo el reporte ya te vas a la dirección, y la dirección ya se le hace, ¿no?, la bitácora de por qué está insultando a los compañeros. En fin, una forma muy distinta de tratar los conflictos, porque Pilar entendía que las identidades de sus niños requerían de procesos pedagógicos distintos. Ella le pregunté, ¿tú aplicas la ley de convivencia? Claro que no. Si aplicara la ley de convivencia, todos mis niños estarían expulsados. Y estar expulsados significa dejarlos a merced de las pandillas. Y la escuela es la única opción que tienen ellos para construir formas de relación diferentes. La siguiente. Muy bien, si analizamos el iceberg de Pilar, entonces veríamos, aquí no se ve muy bien, pero que más que ser una situación de orientación punitiva hasta arriba, es una orientación formativa, decimos una contención constructiva, no una contención represiva. O sea, la contención constructiva sí es en función de la autorregulación, pero una autorregulación en donde el niño realmente tenga una transformación, no tenga miedo al castigo. No es que cambio mi conducta porque si no me van a castigar, es cambio mi conducta porque entonces sé que estoy dañando a los demás y que me estoy dañando a mí misma. Esta es la gran diferencia. Tiene que haber una contención, claro, no se aceptan los comportamientos violentos en el salón, no se aceptan. La forma en que abordamos los comportamientos violentos, esa es la gran diferencia. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues que con sus pedagogías de confianza y aprecio, de inclusión personal, de construcción de comunidad, de integración de experiencias de los alumnos al currículo, pues estaba trabajando precisamente el fondo del iceberg. Y la resolución de conflictos a partir de la comunicación constructiva, de un círculo de sanación, que ya no les platico porque ya me estoy pasando mucho más del tiempo, y una preparación para el discurso de
de no estar de acuerdo, un discurso que abona hacia el disenso a través de un debate. Bueno, todo esto lo construyó Pilar. ¿Y qué pasa con las entrevistas de los alumnos? Pues todos los alumnos entrevistados dijeron, los niveles de violencia en el salón han bajado muchísimo en comparación con años anteriores. Y no solamente eso, sino que ganaron primer lugar en puntualidad, cosa que es una maravilla porque los niños tienden a estar ausentes mucho tiempo. Y 2, durante 3 evaluaciones seguidas bimestrales ganaron segundo lugar en matemáticas. Algo está haciendo Pilar en su salón, que está reduciendo la brecha entre niños que no aprendían y que sí aprendían, que está construyendo una comunidad y que está bajando los niveles de violencia escolar. Entonces, la convivencia democrática no solo se trata de reducir los niveles de violencia escolar, sino de que se construyen los niños y se construye una perspectiva distinta de relación humana y se desarrollan ciertas habilidades democráticas, como el hecho de tomar decisiones en función de, por ejemplo, un pleito que hubo en fútbol, llegan y, maestra, hubo un problema a la hora del recreo, ¿podemos platicarlo aquí? Claro que podemos platicarlo aquí. Y empiezan a hablar y decir, es que Felipe él piensa que yo no estoy haciendo lo correcto, pero sí estoy haciendo lo correcto, etcétera, etcétera. O sea, le está dando elementos a los niños para que discutan, para que se pongan de acuerdo. Entonces, eso es trabajar al fondo del iceberg. Y yo creo que aquí ya le paramos, porque tengo el caso de Miriam, pero ya me extendí demasiado y quisiera abrir el foro para preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestra. Estuvimos repartiendo algunas tarjetas por si alguno de ustedes quería anotar su pregunta. Ahorita vamos a pasar a recogerlas, pero quisiéramos saber si alguien de manera verbal quisiera hacer algún cuestionamiento, algún comentario, alguna pregunta. Sí, adelante. Si gusta pasar, por favor. ¿Sabe que va a tener que? ¿No alcanza hasta allá? No alcanza. A ver si no se quiera subir para acá. No alcanza. Sí, pásale, mire, venga para acá. Sí, por favor. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Yo vengo de la Universidad Pedagógica Nacional de aquí de Ciudad Juárez. Y una de las materias que imparto en la maestría de educación básica es precisamente mediación pedagógica. Algo que tratamos mucho con los maestros de educación básica es esta parte de cómo mediar las relaciones humanas dentro del aula, ¿no? Y uno de los elementos que de alguna manera causa así como que cierto escozor, ¿no? Es esta parte de las competencias profesionales del docente, ¿no? Yo creo que toda esta charla que ahorita tuvimos con usted va muy relacionada con esto. Porque nos hemos cuestionado esta parte, ¿no? Cómo hay diferencias en todos nosotros los docentes, ¿verdad? Que no todos nos permitimos esta parte de la educación para la paz, por nuestras propias características, por nuestros propios problemas, por nuestras propias historias y nuestros contextos. Esa es una parte, ¿no? Es la parte personal e intersubjetiva que a veces no nos permite ser como Pilar, y que de alguna manera nos cuesta muchísimo trabajo darnos tiempo pues para abordar estas situaciones con nuestros alumnos para erradicar la violencia en los contextos y para ir trabajando esta parte de la educación para la paz. La otra parte tiene que ver con lo que Rosario Ortega y Rosario del Rey en su texto de Construir la Convivencia manejan en términos de cómo la burocracia a veces no permite llegar a estos niveles pues de atención y de contención pues para trabajar mejores ambientes de aprendizaje y todo esto. No sé qué podría abordar por ahí, ¿sí? Gracias, maestra. Sí, cómo no. Muchas gracias. Pues sí, maestro, estamos totalmente de acuerdo. Tiene que haber primero una transformación personal. ¿Qué es lo que caracteriza a esas 3 maestras? Bueno, pues para Pilar fue un proceso así como al estilo Rigoberta Menchú, ¿no? Así me nació la conciencia. Cuando se enfrenta a estos niños y cuando se da cuenta de que si ella se va
es una maestra más que los abandona cuando ya de por sí están tan abandonados. Ella sufre una transformación personal. Y es cuando dice, a ver, yo me quedo con ellos, me la rifo con ellos, porque así decía, me la voy a rifar con ellos y me voy a preparar para buscar respuestas a esta situación. Y tiene que haber una transformación personal, algo que es como un punto de quiebre en la vida de la persona, porque efectivamente no hemos sido socializados nosotros también como docentes en estos procesos, ¿no? Que ahí está la raíz. Entonces, sí implica, por ejemplo, yo decía, bueno, los prejuicios de los maestros también están ahí presentes. Los maestros somos seres humanos y entramos al salón de clases como también entran los alumnos con un bagaje cultural, social, de género, que nos van marcando las pautas de cómo vamos a abordar a los alumnos, de cómo vamos a dar la clase. Y normalmente recurrimos a cómo fuimos educados, ¿no? Que no tiene nada que ver con todos esos procesos en general. Es más, cuando yo he trabajado con docentes y hacemos el recorrido de su proceso cuando eran alumnos y aquellos momentos que los marcó de un maestro, normalmente son momentos muy dramáticos, de ser insultados, de ser acusados, de ser expulsados. Bueno, eso marcó su vida más que las cosas positivas. Y a veces tenemos que decir, ¿y cuáles cosas positivas sí les marcaron? ¿No? Porque se va hacia lo negativo, o sea, cómo fueron insultados, cómo se sintieron tan excluidos, en fin. Entonces, uno viene con ya su paquete y después tiene que transformarse. Y bueno, ahí viene la situación. Este punto de quiebre se da por distintas maneras. Por eso, en la cita que mencionaron, que no me esperaba, sí hablamos de una conciencia moral del docente, porque la conciencia moral del docente es esa postura ética que decide tomar ante una situación, es la que determina que una maestra pueda hacer esto o no, o siga con los métodos tradicionales. Por ejemplo, Miriam, ¿cuál fue su punto de quiebre? Pues que ella tuvo un hijo débil visual, y que en el proceso se dio cuenta de que ese niño era completamente ignorado por las maestras y que aparte, como ya decían, los compañeros se la pasaban haciendo bullying, dice, porque aprendí que eso es lo que le hacían bullying todo el tiempo. Dice, entonces, al ver el sufrimiento de mi hijo y al ver mi frustración, mi impotencia, dije, yo no voy a cambiar a las maestras, a mis compañeras, ¿no? A mis colegas. La que va a cambiar soy yo. Y entonces ningún niño en desventaja va a sufrir lo que mi hijo sufrió. Y eso, ella hace otro tipo de pedagogías basadas en relaciones tutoriales que ya no les platiqué porque entonces ya no daba menos tiempo todavía. Pero hace un cambio drástico en su pedagogía y vemos que a través de procesos colaborativos, entonces automáticamente los niños se empiezan a autorregular, ¿no? Porque el tutor está ahí como medida de contención y de formación junto con la maestra. Ese fue su punto de quiebre. ¿Cuál fue el punto de quiebre de la tercera maestra que observé? Pues ella nació con su punto de quiebre, pero tomó conciencia de que eso podría ser una ventaja más que una desventaja. Ella es disléxica y en su casa siempre le dijeron, tú no vas a poder estudiar más allá de la primaria, ¿no? Entonces ve aprendiendo corte y confección, ve aprendiendo, ¿no?, a cortar el cabello, etcétera, etcétera, porque tú no vas a llegar a más. Ah, no, claro que voy a llegar a más. Y dice, me costó un trabajo sacarla normal, como no tienes idea, Pati, me costó. Pero gracias a eso yo dije, no, pues yo voy a aceptar a todos los niños con necesidades especiales que nadie quiera. Y su salón tiene niños con necesidades especiales que las otras maestras no quisieron. Y entonces ella empieza así el primer día de clases. Yo soy disléxica, así, ¿no? Como yo soy alcohólica anónima, bueno, sí. Yo soy disléxica y ustedes van a ver que me cuesta mucho trabajo aprenderme sus nombres, me va a costar mucho trabajo recordar ciudades de geografía, héroes de la historia, pero ustedes me van a ayudar, porque yo los puedo ayudar en algo y ustedes me pueden ayudar en otras cosas. Y empieza a ser un tejido de colaboración con sus alumnos y es increíble, sí, con unas faltas de ortografía que yo dije, oh, ¿será cierto? Y así cariñosamente una niña, cuando ella escribe en el pizarrón, ¿no?, una niña, maestra, y creo que en lugar de S es C y está en lugar de Z es S. Ay, gracias, fulanita. ¿Ven cómo ustedes me pueden ayudar? Gracias. Así era todo. Se vale equivocarse, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro punto de quiebre? Como docentes tendríamos que analizar eso. ¿Hemos llegado
a un punto de quiebre o no. O seguimos culpando a los alumnos por su comportamiento, o seguimos culpando a los papás porque no los educan en valores y porque los desatienden. Bueno, ya está ahí, esa es una situación, no la vamos a modificar. Los que nos podemos modificar somos nosotros para enfrentar esta situación. ¿Pero cómo? En medio de la burocracia, en medio de un examen estandarizado que más que ayudar complica, en medio de toda la situación de vulnerabilidad en donde están los docentes ahorita, pues hay docentes que sí hacen cosas. ¿Qué los mueve? Nosotros decimos un compromiso ético profundo con los más desprotegidos. Y tendríamos que revisar nuestra propia biografía moral para decir dónde estamos nosotros, ¿no? Yo eso es lo que diría, es un proceso de introspección, que en medio de todo esto, estas maestras logran hacer eso. ¿Qué podríamos lograr nosotros en nuestras circunstancias? Esa sería mi respuesta. Bueno, no terminé la conferencia, pero ahí va la frase. Porque estos docentes de veras son tejedores de esperanza, ¿no? En medio de la tristeza, en medio de la violencia que viven esos niños, en medio del abandono, la mitad de los alumnos de Miriam, por ejemplo, eran niños abandonados, como decía de ella, ¿no? Los niños que verdaderamente no tenían a quién recurrir. Y ella decía, si no soy yo, no es nadie, ¿no? Y estas enseñan nuevas formas de relación humana, basadas en la esperanza. Y yo sí siento, creo en el fondo de que al menos estas maestras sí seguían la frase de Gandhi. Deseamos el cambio que queremos ver en el mundo. Eso es lo que hacían ellas. ¿Otra pregunta? Tengo aquí 5 preguntas, algunas son similares. Voy a dar lectura a todas y para poder dar una respuesta global. ¿Cómo combinar esta experiencia de convivencia democrática con un modelo rígido, impuesto y burocratizado de nuestro sistema escolar? ¿Cómo es posible una convivencia escolar cuando en una educación formal ¿Cómo es posible una convivencia escolar cuando en una educación formal en donde los contenidos están descontextualizados ante la realidad de los alumnos? ¿Cómo llevaban a cabo el círculo de sanación la maestra Pilar? ¿Cómo no evidenciar a los alumnos problema cuando la situación está latente y el grupo de antemano señala a los implicados? ¿Y cuál es su perspectiva en cuanto a la reforma educativa en educación básica en el rubro de convivencia sana, pacífica y libre de acoso, cuando el profesor debe mostrar resultados estadísticos y muchas veces no hay un seguimiento o apoyo en el aula? Muy bien. Bueno, pues no tengo pluma para tomar nota, pero yo creo que el sistema burocratizado va a existir siempre. Por eso es que a mí me interesaba hacer esta investigación en escuelas públicas regulares, porque había muchas iniciativas privadas muy interesantes, ¿no? En contextos de violencia, hoy están haciendo las monjas teresianas una experiencia en esta comunidad tan violenta. Sí, pero es privado. Hay una experiencia increíble que están, sí, pero es privada. O sea, yo no quiero hacer investigación en escuelas privadas porque las escuelas privadas tienen mucho más margen de maniobra. Las que no tienen margen de maniobra son las públicas. Y quiero buscar estos espacios de esperanza en sistemas burocráticos, jerárquicos, y que aparte estén ubicados en contextos de violencia. O sea, vamos a buscar lo difícil de lo difícil de lo difícil. Me decía una compañera, ¿te buscaste lo difícil de lo difícil? Sí, me lo busqué. Porque precisamente yo quería ver si era posible. Esta era mi pregunta. ¿Es posible? ¿No? ¿Es posible construir una convivencia democrática a pesar de todo? A pesar de todo. A pesar de cómo hemos sido formados los maestros en un sistema igualmente rígido, burocrático, antidemocrático, a pesar de pertenecer a un gremio antidemocrático, a pesar de estas estructuras, ¿no?, de directores que están en contra. ¿Es posible? Sí es posible. Sí es posible, esa es la respuesta. Porque desgraciadamente, digo yo, recae
en la persona del docente. O sea, qué tristeza, ¿no? Que no haya un impulso de sistema para construir esto, sino que los docentes tengan que luchar en contra del sistema para implementar este tipo de pedagogías. ¿Cuál sería mi ilusión? Mi ilusión es que finalmente esta evidencia sea tan poderosa que las políticas públicas pudieran cambiar. Y más que, sobre todo, por ejemplo, las leyes de convivencia, que me imagino que las hicieron abogados, pero sin pedagogos de por medio. ¿De qué nos sirve tanta investigación en el área de educación cuando no es tomada en cuenta para definir políticas públicas? Entonces, esa es mi esperanza, de que estos maestros puedan tener voz a través de los investigadores, por ejemplo, de que se difunda lo que están haciendo y de que veamos cómo es posible reducir los niveles de violencia escolar por otros medios que no sea la represión, sino por medios formativos. Dejar de ser policías para ser maestros, que eso es lo que somos maestros. Otra pregunta, perdón. Querían algo de información adicional sobre los círculos mágicos. Lo del círculo de sanación, perdón. De la maestra Pilar. Bueno, básicamente están viendo, ya saben, ¿no?, que los maestros van siguiendo ese calendario que cuelgan en la pared y que una vez al mes leen un valor y etcétera, etcétera. Bueno, pues esta vez les tocó el valor del perdón. Y entonces fue muy interesante porque Miriam y Pilar, por ejemplo, manejaron el mismo contenido, pero de una manera totalmente diferente. Entonces, ¿qué hace Pilar? Bueno, pues Pilar nuevamente, de acuerdo a su pedagogía, lanza la pregunta a los alumnos y los alumnos dialogan, dialogan y ella genera un proceso de posturas contrarias, ¿no? Y lo anima. O sea, esas son partes de las habilidades democráticas. No hay que tener miedo a no estar de acuerdo. Hay que estar preparados para pensar de manera diferente. Y después dice, bueno, vamos, lo mismo de siempre, vamos a hacer un círculo para ver cómo podemos vivir el perdón aquí entre nosotros. Y entonces lo que ella hace es decir, bueno, sus normas, nos vamos a ver a los ojos, vamos a hablar con mucho respeto y lo que se diga en este círculo no sale del círculo. Alguien quiere, dice, hemos hablado del perdón, hemos visto cómo el perdón es importante en las relaciones humanas. ¿Alguien de ustedes quisiera pedir perdón a una situación en la que haya causado daño a algún compañero o alguna compañera de este salón? Silencio total, ¿no? Dice, este es el momento para hacerlo. Nadie. Bueno, entonces esperamos en silencio como unos 4 minutos más o menos y de repente Eddie se levanta y dice, pues yo le quiero pedir perdón a Felipe por haberle dicho tal por cual y por haberlo pateado. Y entonces se levanta Felipe y dice, y yo te perdono por esas 2 cosas y te pido perdón por haberte pegado el otro día, haberte dado una bofetada, ya no sé qué. Y entonces empiezan los compañeros, abrazo, ¿no? Entonces los 2 se abrazan y hay un aplauso enorme por parte del grupo. Y así empieza uno y otro. Yo le pido perdón a fulanito por haberle dicho que es siempre insultos, siempre groserías, por haberle golpeado, por haber no sé qué, por haberle dicho a fulanita, perenganita, jirafa, gorda, en fin. Se empiezan a pedir perdón por todas aquellas ofensas que se han realizado a lo largo de ese tiempo. Y entonces todos se dan un abrazo. Cada quien que le pide perdón a alguien se dan un abrazo por no haberla juntado para el equipo de fútbol, por no haber, o sea, 1000 cosas. Y entonces cada vez que hay un aplauso, cada vez que hay un abrazo, hay un aplauso así muy emocionado de los niños. Y entonces dice Pilar, bueno, pues ya que todos nos pedimos perdón y todos nos hemos perdonado, ¿qué compromisos vamos a hacer? Entonces siempre terminaban también en compromisos,
pues que ya no nos vamos a ofender. Claro que esos compromisos eran recordados una y otra vez, porque pues no a la primera, obviamente, que es a veces lo que los maestros decimos, no, si ya se comprometieron, sí, pero pues es un proceso de educación, se recuerda el compromiso y si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Y entonces ya se comprometieron, hicieron sus compromisos, lo escribió Pilar en el pizarrón y después dijo, bueno, entonces ahora yo los invito a que todos nos demos un abrazo. Y entonces todos se levantan pero entusiasmadísimos, a abrazarse, niños con niñas, pandillas rivales con pandillas rivales, en fin, ¿no? Y yo estaba tomando nota y llega una niña y me dice, no, tú deja tu cuaderno y vente a abrazarnos, tú eres parte del grupo. Bueno, entonces dejo mi cuaderno y me levanto y abrazos y besos y todo. Y al final era tal la emoción que dijo Pilar, bueno, ahora vamos a cantar, porque después al final de la clase me dijo, es que yo no podía también con esa emoción con que tenían los niños, entonces si los ponía yo a trabajar en ese momento no me iban a hacer caso, entonces vamos a sacar esa energía a través de una canción de que juegan, ya saben, ¿no? Les dije que la bruja, que el conejito, que yo me asombraba de ver cómo estos niños pandilleros con pistolas y rifles de todas maneras bailaban con el conejito. Y ya después que se calmó el grupo, dijo, ahora sí, continuamos con la siguiente clase. Eso era básicamente, pero ella lo hacía. Cuando yo la última entrevista que le hice, que fue, ya había pasado un semestre, me dijo, ahora ya estamos realizando círculos cada día. O sea, diario ellos me piden, un círculo, maestra, por favor, un círculo. Es que me peleé con fulano, estamos un círculo. Imagínense que los mismos niños vayan pidiendo ese espacio para compartir, ese espacio para perdonarse, ese espacio para trabajar los conflictos. Hay una frase de una niña muy linda que era callada, pero cada vez que hablaba sus frases me llamaban mucho la atención. Y en la entrevista ella estaba ahí. Y entonces, hablando de los círculos y de lo que la maestra Pilar decía, ella dice, es que cuando estamos en el círculo nos sentimos protegidos. Dice otro niño, sí, es que ahí podemos sacar nuestro coraje y podemos perdonarnos. Dice la niña, sí. Cada vez que se hace el círculo, todas las cosas bonitas quedan adentro y todas las cosas feas se quedan afuera. Lástima que tenemos que salir del círculo. Eso es lo que la maestra Pilar representó para estos niños. Una vida muy distinta de la que ven afuera del círculo. Ay, no sé, ¿qué otra cosa? Maestra, muchas gracias por venir a tejer esperanza en nuestra ciudad. Sí, invitamos a la doctora Cervantes, coordinadora del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, para que dé lectura y entregue la constancia correspondiente. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias. El Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado extiende la siguiente constancia a la maestra Patricia Carvajal Padilla por su destacada participación con la conferencia magistral Educar para una convivencia democrática en tiempos de violencia. ¿Es posible? En el marco del 25 aniversario de nuestra institución. Y creo que quienes ahora tuvimos la oportunidad de escucharle, concluimos que sí, es posible. Hagamos las cosas con esperanza y corazón. Gracias, maestra. Despido en el micrófono. Muchas gracias por estos regalos y por haberme invitado. Me extendí y yo los felicito a ustedes por haber sido pacientes y esperarse aquí hora y media o más escuchando esto. Esta investigación a mí me emociona muchísimo y verdaderamente siento que sí es una investigación que muestra horizontes muy distintos y que sí puede abrir caminos de esperanza para aquellos docentes que se sientan insatisfechos con lo que está pasando en sus aulas, con lo que está pasando con la educación en México, con lo que está pasando con nuestra sociedad y que puede ampliar horizontes en donde estos niños que están tan vulnerables puedan encontrar sentido a su vida de una manera que les dé muchísimas más oportunidades de tener éxito. Muchas gracias.